encuentro con el doctor Omar Mijail Melgar Roca. Bueno, doctor, quería preguntarle acerca de la prescripción adquisitiva de dominio. Es un tema muy interesante, la prescripción adquisitiva de dominio. Bien, podríamos iniciar diciendo de que la prescripción es una forma de adquirir la propiedad, ¿no? Tenemos dentro de las formas de adquirir la propiedad la adquisición originaria, que justamente se da mediante la prescripción adquisitiva de dominio, y la prescripción derivativa, que se da a través de las transferencias que hay mediante actos onerosos, actos gratuitos. Entonces, respecto a la prescripción adquisitiva de dominio, que es una prescripción o una adquisición originaria, tiene que cumplirse ciertos presupuestos, ¿no? Como son la continuidad, la pacificidad y la publicidad. Dentro de lo más importante es la posesión. Para que se cumplan estos presupuestos no solamente basta con ser poseedor o estar ocupando un predio, sino que necesariamente deberían de cumplirse con estos presupuestos, ¿no? Ahora, dentro de las prescripciones debemos indicar de que existen la prescripción extraordinaria y la prescripción ordinaria. Cuando hablamos de la prescripción extraordinaria, estamos hablando de que la posesión tiene que tener un periodo de tiempo de 10 años. Y cuando hablamos de la prescripción ordinaria, estamos hablando de un periodo de tiempo de 5 años, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia de una y de la otra? De que en la prescripción extraordinaria no interesa que el poseedor tenga un justo título, ¿ya? Es más, no interesa ni importa cómo ha sido la forma en que ha, acogido la posesión, ¿ya? Pero en la prescripción ordinaria, en la cual se adquiere el bien ixo iure de 5 años, sí se requiere de un título, ¿no? Y es la denominación o la nomenclatura que le dan a non domini, ¿no? Es decir, se da cuando uno compra un predio creyendo de que quien le compra es el titular o propietario, pero posteriormente se da cuenta de que no es el titular del predio. Entonces, esas son, digamos, las dos figuras resumiendo lo que es la figura de la prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? No sé si tienen alguna otra pregunta. ¿Cuáles serían los requisitos para adquirir esta prescripción? Claro, los requisitos, como ya lo indiqué, quizás me adelanté, son básicamente 3 a 4, ¿no? Según, digamos, la doctrina. Como bien ya lo manifesté, uno de los requisitos importantes es la posesión que sea continua. El otro requisito es que sea pacífica y el otro requisito es que sea pública, es decir, que sea conocido por las personas que viven en colindancia a este poseedor, ¿no? Y como ya les expliqué, el tema de la buena fe o la mala fe se va a equiparar respecto de que si la prescripción que tú empleas a nivel judicial sea ordinaria o extraordinaria, ¿no? Muchas gracias. Buenos días, me encuentro con el doctor. Muy buenos días, soy el abogado Antepael Pérez Sánchez. Bueno, queríamos preguntarle acerca de la prescripción adquisitiva de dominio. Bien, hablar de la prescripción adquisitiva de dominio, tendríamos que remitirnos a ver si es que es una prescripción adquisitiva en la vía administrativa o en la vía civil. En la vía administrativa se sigue la tramitación es por ante la notaría y se sigue con ciertos requisitos muy parecidos, pero que se hace en la vía notarial. Y la prescripción adquisitiva de dominio basada en el Código Civil y en el Código Procesal Civil, nos tendríamos que remitir al artículo 950 del Código Civil y al artículo 486 del Código Procesal Civil y 504, donde se señala la tramitación de la prescripción adquisitiva de dominio. La prescripción adquisitiva de dominio no es otra figura legal que pertenece al libro de los derechos reales, donde una persona que ocupa un inmueble de forma pacífica por 10 o 5 años, dependiendo, 10 cuando no hay un justo título y 5 cuando es un justo título, pidiendo que se declare propietario. Es decir, como el nombre mismo lo dice, la prescripción adquisitiva de dominio es, por efecto del tiempo, adquirir la propiedad de un inmueble que viene ocupándolo uno por 5 o 10 años, como lo he referido.
Muchas gracias. A ustedes. Buenos días, me encuentro con el doctor. Luis Felipe Sotelo Roseto. Doctor, queríamos preguntarle acerca de qué sabe sobre la prescripción adquisitiva de dominio. La prescripción adquisitiva de dominio es una forma de adquisición o de regularización de la propiedad, es decir, personas que tienen la posesión de manera pacífica, continua, ¿no? Durante un periodo de tiempo. Si es de buena fe, estamos hablando de 5 años; si es de mala fe, o bueno, de otra manera, 10 años. Acordémonos que la prescripción adquisitiva se puede dar para bienes muebles que tienen otros periodos, como bienes inmuebles, ¿no? También tenemos que tener en consideración que justamente para tener esta información la podemos hacer de diferentes maneras, ¿no? Existen, por ejemplo, diferentes entidades que hacen la regularización, que ayudan a la prescripción. Por ejemplo, tenemos el PRED en temas rurales, tenemos el tema de COFOPRI a nivel de regularizaciones urbanas, y además tenemos también el tema de la sede judicial o notarial para poder hacer este tema de prescripción. Mayormente es acreditar la posesión continua, pacífica, de una propiedad durante un determinado espacio de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ¿cómo puedo acreditar yo? Es la siguiente pregunta. Por ejemplo, recibos de luz, agua, además las declaraciones de los testigos directamente colindantes, probablemente, y también es importante, y esto, ojo, que es algo bastante importante actualmente, hoy por hoy, todo está georreferenciado. Es más, tenemos la base gráfica, el visor BGR del sistema SUNAT. En ello podemos determinar cuáles son las coordenadas que le corresponden a cada medio. Esto es importante para no afectar el derecho de terceros. Esto va a tener que ser colegido, evidentemente, con planos autorizados por la municipalidad que uno quiera hacer a través de un tema de prescripción adquisitiva. También, adicionalmente a ello, todos los medios probatorios que puedan acreditar como testigos, ¿no? Documentación que ya se ha hablado, y finalmente, pues, aquellos documentos que sirvan para acreditar, por ejemplo, un certificado de posesión o varios certificados de posesión, de repente un préstamo del banco de materiales, antiguamente se usaba, tengo el préstamo construido en esa propiedad, ¿no? Y evidentemente todo aquello que sirva para acreditar ese tiempo de la posesión continua y pacífica. Gracias. Buenas tardes con todos. El día de hoy me encuentro aquí con el abogado Johnny Alarcón Avellaneda, magíster en Derecho y Ciencias Penales, maestro en Derecho Civil y Comercial, ostenta grado de doctor en Derecho y Ciencias Políticas. Tenga usted buenas tardes, joven estudiante. Estoy llano a resolver todas las interrogantes que considere pertinentes. Empezando con la primera pregunta. ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplirse para que proceda la prescripción adquisitiva judicial? La prescripción adquisitiva judicial está prescrito pues, en el artículo 350 del Código Civil, es donde se detalla cada uno de los requisitos. Debe ser pacífica, pública y sobre todo en el Perú, teniendo en cuenta que son 10 años, pero en el derecho comparado con otros estados solo se considera 5 años. Continuando con la segunda pregunta, ¿qué documentos o pruebas suelen ser necesarios para sustentar un proceso de prescripción adquisitiva de manera judicial? Como lo he señalado, el Código Objetivo Civil indica pues de que tiene que ser esa posesión, ¿no? En el tiempo establecido y que puede recabar planos perimétricos, testigos, los vecinos colindantes que pueden señalar el tiempo de permanencia, si es un terreno, si hay frutos, ¿no? Árboles sembrados para ver, probar el tiempo, ¿no? Para lograr demostrar a nivel judicial que sí, pues, para que sea declarada fundada su demanda de prescripción adquisitiva de dominio. Bueno, la última pregunta. ¿Qué diferencias existen entre la prescripción adquisitiva judicial, notarial y administrativa? Bien, en cuanto a la judicial, hay los aranceles judiciales que se debe de pagar, pues son tasas por ofrecimiento de pruebas, cédula de notificación y se declara fundada la demanda, se tiene que inscribir ese bien inmueble en los registros públicos. En el caso de la notarial, ya no se pagan esas tasas, ¿no? Que son exigibles para lo que es el órgano jurisdiccional. Es directo con el notario, pero también se adjunta
los elementos probatorios antes descritos. Tiene que efectuarse, no necesariamente una inspección ocular. Y en el caso administrativo, también se paga un tubo, un TUPAC, que esté establecido, ¿no?, para que se pueda realizar, pues, esa constatación, esa verificación, lote o terreno, que va a ser materia, pues, de esta prescripción adquisitiva. Buenas tardes. Continuando con la entrevista, vamos a realizarnos unas 3 preguntas más, doctor Alarcón, en las cuales la primera es: ¿puede considerarse abuso de derecho el utilizar la prescripción adquisitiva para apropiarse de un bien de algún conocido familiar? Siempre y cuando no presente los requisitos que exige, pues, Código Civil, se podría considerar un uso del derecho, pero si cumple con todas esas exigencias, no habría abuso del derecho. Con la segunda pregunta, ¿qué sucede si durante el proceso de prescripción adquisitiva el propietario interpone o coloca una demanda de reivindicación? Es factible si efectivamente el propietario, pues, que consta por su propia literal y la propiedad inscrita en el registro público, decide plantear la reivindicación, porque es el verdadero propietario. Ya no tendría cabida la prescripción adquisitiva de dominio, que era, pues, infundada de plano, de pura derecho. Por último, la última pregunta que le vamos a realizar a usted, doctor, es: ¿qué papel juega la buena fe y la mala fe del poseedor en la prescripción adquisitiva ordinaria y extraordinaria? Bien, a ver, téngase en cuenta que la buena fe está considerado como uno de los principios generales del derecho, es decir, es el alfa y omega, donde son ideas, postulados, y que cumplen una triple función: creativa, interpretativa e integradora del ordenamiento jurídico. Y como es buena fe, entonces tiene un amparo también constitucional, está previsto en el inciso 8 del artículo 139 de la Carta Magna. Viendo ello, ¿no?, esta buena fe tienen en consideración los magistrados al momento de pronunciarse respecto a la materia, pues, que se va a accionar. Muy buenas tardes, me encuentro aquí con la doctora Margarita Pérez. Doctora, en este caso quiero preguntarle a usted lo que usted sabe o conoce de la prescripción adquisitiva de dominio. La prescripción adquisitiva de dominio es un procedimiento judicial por el cual una persona puede adquirir por posesión constante, pública, continua, pública y pacífica un bien inmueble. Esa es la prescripción, es un castigo al propietario que no ejerce sus derechos como propietario. Entonces, aquel que lo posee de manera, como repito, pública, pacífica, lo puede adquirir a través de un procedimiento notarial o judicial la propiedad. ¿Y con qué documento yo puedo acreditar que soy poseedor? Con diferentes documentos. Por ejemplo, puedes tener una constancia de posesión o no tenerla, puedes tener las partidas de nacimiento de tus hijos, el recibo de luz, el recibo de agua. Tienes que sentirse que aquel que invoca la prescripción ha sido conducido como propietario, más no como inquilino o a nombre de tercero. Muchas gracias, doctora. De nada. Muy buenas tardes, me encuentro aquí con la magistra Elizabeth y en esta ocasión voy a preguntarle por qué el Estado reconoce a la posesión prolongada como una forma de adquirir la propiedad y qué diferencia hay entre hacer la prescripción adquisitiva de dominio vía judicial y vía notarial. A ver, muy buenas tardes con todos, muy buenas tardes. En primer lugar quiero presentarme. Mi nombre es Elizabeth Aquino Candia, abogada de profesión, que soy egresada de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. Soy magíster en Ciencias Penales también de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. En la actualidad me desempeño como fiscal adjunta de la Fiscalía Provincial de Familia de Pisco del Distrito Fiscal de Ica. A ver, con respecto a la pregunta que se me hace en esta entrevista, ¿no?, en la cual se nos pregunta por qué el Estado reconoce la posesión prolongada como forma de adquirir la propiedad. En ese sentido se debe tener en cuenta, ¿no?, el Estado reconoce la posesión prolongada. Es como una forma es una de las formas de cómo adquirir la propiedad, ya sea que no esto lo hace para otorgar seguridad jurídica
seguridad jurídica a los posesionarios que tienen de un bien, ¿no? De un bien inmueble, ya que, como sabemos todos, pues, ¿no? Toda posesión necesita formalizarse para que pueda adquirir los derechos de propiedad. Es por eso es que el Estado reconoce la posesión prolongada, ¿no? Como una forma de adquirir la propiedad, y para esto ha utilizado varios mecanismos, ¿no? En la cual la población en la cual posee un bien inmueble, ¿no? Puede recurrir ante la vía administrativa, que es a través de COFOPRI, ¿no? O también a través del proceso judicial, mediante el proceso de prescripción adquisitiva de dominio de propiedad. Entonces, ya una vez que ellos cumplen los requisitos, ya se le podrá otorgar el título de propiedad respectiva. Y el Estado reconoce esto para formalizar su situación jurídica de su posesión, ¿no? Es decir, para formalizar la posesión jurídica de la propiedad, ¿no? Es por eso que el Estado garantiza, ¿no? Asimismo, con respecto a la pregunta en la cual se hace qué diferencia hay entre hacer la posesión ante un notario y hacer ante el Poder Judicial, la diferencia es fácil, ¿no? La diferencia que se hace es que la posesión, lo que se hace ante un notario es la diferencia principal, es que el notario interviene en asuntos sin conflicto. O sea, quiere decir que el notario, como un funcionario público, va a dar fe de esos acuerdos que las partes realizan sin conflicto, mientras que las partes que recurren al Poder Judicial hay un conflicto, entonces necesita de una autoridad judicial para que resuelva ese conflicto, ¿no? Esa es la diferencia. Uno, que el notario es un fedatario que da fe cuando ya hay acuerdos, no hay conflicto, ¿no? Mientras que en el Poder Judicial es cuando hay conflicto y necesita ser resuelto por un juez o un magistrado, ¿no? Pero la vía más rápida es por la vía notarial, la cual ya hay acuerdo, entonces no hay conflicto, entonces es más rápido, mientras que por la vía judicial va a demorar, ¿no? Porque tiene sus plazos, sus trámites, sus etapas respectivas, ¿no? Esa es la gran diferencia. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal, querido público en general? Me presento, soy la alumna Camila Uribe y el día de hoy voy a hablar sobre los casos que han llegado a la Corte Suprema sobre prescripción adquisitiva de dominio. Todos los expedientes que voy a mencionar lo podemos encontrar en la página del Poder Judicial, viendo cómo es que se lleva este tema de prescripción desde la teoría hasta la práctica. Primero hablaré sobre un caso muy emblemático que llega hasta la Corte, número 367 del año 2018 en nuestra ciudad de Ica. En este caso se presenta la señora Donatila Janet Caico Fernández versus el Colegio San Luis Gonzaga de Ica. La señora Donatila buscaba lo que sería el reconocimiento legal de la propiedad en la que estaba poseyendo de una forma continua, pacífica y pública. Este terreno que había ocupado había sido durante muchos años. Incluso se resalta en el expediente de que la demandante había estado desde muy pequeña junto con su madre. Cuando su madre fallece es cuando la señora Donatila decide tomar acción sobre la prescripción adquisitiva de dominio, alegando así de que había cumplido con todos los requisitos que se establecen en el Código Civil. Añadiendo a esto, se presentaron los documentos y se presentaron a los testigos que acreditaban la permanencia de la señora Donatila en la propiedad. Frente a ello, el juez de primera instancia le dio totalmente la razón, pero la Sala Superior revoca esta decisión alegando de que no se había presentado adecuadamente los medios probatorios, ya que no se sabía desde cuándo ni cómo ella había tomado posesión de esa propiedad. Señalando así también que su madre solamente había sido una arrendataria en ese terreno. La decisión de la Corte Suprema, ya que la demandante Donatila Janet Caico Fernández presenta el recurso de casación, fue darle la razón, estableciendo los siguientes puntos. En primer lugar, declaró fundado el recurso y nula la sentencia de vista. Por otro lado, determinó que la Sala Superior había violado el debido proceso y que su fallo no fue adecuadamente motivado. Por último, ordenó emitir una nueva sentencia valorando correctamente lo que serían los medios probatorios que la señora Donatila habían presentado. Este caso demuestra de que toda sentencia debería estar justificada, debería estar motivada, sustentada en las pruebas que está presentando el demandante.
También se resalta el debido proceso, ya que se necesita la transparencia, la legalidad y ser equitativos frente a estos casos. Después de todo lo mencionado, como grupo decidimos ir en busca de esta vivienda, pero nos dimos con la sorpresa de que la señora Donatila había vendido el bien, por lo que le hemos tomado algunas fotos para poder dar constancia de que estuvimos en esa propiedad. Ahora hablaremos sobre el caso de Nova de Guevara y Guevara Canales, una pareja de esposos versus la señora Nila Condori Quispe. Este caso que presenta el Poder Judicial sobre prescripción adquisitiva de dominio es un caso muy relevante para nosotros y dentro de ello hay muchos antecedentes para que llegue hasta la Corte Suprema. Este recurso en la casación número 3105 del año 2019 tiene como antecedente en primer lugar que los demandantes aseguraban haber ocupado el terreno de una forma continua, pacífica y pública. Frente a ello también dijeron que habían construido, actuado como propietarios y que habían pagado sus impuestos. Posteriormente, la propietaria registrada, Nila Condori Quispe, negó totalmente esa versión, afirmando de que ellos habían ingresado por la fuerza a su terreno. El juzgado civil de nuestra ciudad de Ica y la sala superior coincidieron en que no se probó una posesión continua y sobre todo pacífica, debido a que los documentos que acompañaban y lo que acreditaban, más los recibos presentados, solamente denominaban de que había una presencia reciente en la propiedad, mas no había sido continua. Dentro de ello se destacó que no había existido un dominio efectivo. Ahí es donde se va hasta Corte Suprema porque los demandantes apelan al recurso de casación, pero la Corte confirma lo mismo que se había determinado, diciendo en primer lugar que no se acreditó el animus domini, que es el hecho de que ellos no habían actuado como dueños. En segundo lugar, que los pagos de servicios más lo que serían los tributos no prueban que la propiedad sean de ellos, sino que van acompañados de actos claros de dominio. Por último, la Sala Superior valoró correctamente lo que serían las pruebas y aplicó adecuadamente los artículos establecidos en el Código Civil. Por lo que la Corte declaró infundado el recurso y no reconociendo propiedad por prescripción adquisitiva. Decidimos ir a la propiedad, pero esta propiedad sigue siendo un terreno vacío. En la casación número 214 del año 2014 en la ciudad de Ica, la señora Lucila Irene Mufante Uribe, viuda de Pérez, solicitó de que se le declarara como propietaria de un terreno en nuestra ciudad de Ica. Frente a ello, lo que hizo fue presentar de que había poseído ese terreno de una forma pacífica, continua y pública durante los 10 años, tal y como lo establece nuestro Código Civil. El juzgado de primera instancia le dio totalmente la razón a la señora, pero la Sala Superior de Ica revocó esta decisión, diciendo que el bien inmueble no estaba inscrito en los registros públicos, por lo cual señalaba a la demanda como un imposible jurídico de utilizar la propiedad por prescripción adquisitiva de dominio. Frente a ello se utilizó el recurso extraordinario de casación, por lo cual la Corte Suprema estableció, creo que un precedente muy importante para nosotros como estudiantes de Derecho y sobre todo para la jurisprudencia en el Perú, que señalaba de que sí es posible adquirir por prescripción adquisitiva de dominio un bien inmueble, incluso si no está inscrito en los registros públicos. Por ello, el tribunal sostuvo de que por falta de inscripción registral no quiere decir de que no se pueda dar una propiedad por prescripción adquisitiva de dominio, señalando que la propiedad se adquiere por forma pacífica, continua y pública con ánimo de dueño, tal y como lo establece nuestro Código Civil a partir del artículo 950. Asimismo, la Corte advirtió de que este había sido un caso en el cual se le había vulnerado el debido proceso y sobre todo se había visto afectado la figura jurídica de la prescripción adquisitiva de dominio. Por ello decidí, conjunto con mi grupo, buscar a la señora Lucila Irene Mufante Uribe, viuda de Pérez, la cual nos dio algunas respuestas a través de un audio sobre su caso. Y a continuación lo presentaremos para que puedan conocer un poco más de lo que fue el trasfondo de esta casación.
Muy buenas tardes, nos encontramos con la señora Lucila Irene Mufante Uribe, viuda de Pérez, la señora por la cual le vamos a hacer algunas preguntas sobre el caso que hemos estado analizando. La primera pregunta es, ¿cree usted que la justicia en el Perú suele proteger a los más vulnerables, así como en el caso de que habían presentado ante la Corte Suprema? Sí, creo que en este caso la justicia sí me protegió como persona vulnerable. Muchos años viví y cuidé ese terreno con esfuerzo, sin tener recursos para comprarlo formalmente. La decisión de la Corte Suprema me dio la razón y reconoció mi derecho como poseedora legítima. Como segunda pregunta, ¿cómo cambió su vida después de obtener el reconocimiento como propietaria legal? Mi vida cambió completamente después de obtener el reconocimiento como propietaria. Ahora tengo seguridad, puedo invertir en mi casa, dejar algo para mis hijos y vivir tranquila sabiendo que el terreno es legalmente mío. Por último, ¿qué opina usted acerca del fallo de la Corte Suprema que dice que realmente se puede adquirir por prescripción adquisitiva incluso si su bien no estuvo inscrito? No, sí estoy de acuerdo con el fallo de la Corte Suprema, porque me parece justo que se reconozca la propiedad por prescripción, incluso si el bien no está inscrito, porque la verdadera prueba es la posesión continua, pacífica y con ánimo de dueño. La inscripción no debería ser un obstáculo para quienes han trabajado y cuidado su terreno durante tantos años. Eso sería todo. Muchas gracias. En el Perú, miles de familias viven en terrenos por mucho tiempo, los cuales no cuentan con un título de propiedad. Por ello, el Estado nos brinda una institución denominada COFOPRI. COFOPRI es el organismo de formalización de las propiedades informales, que permite brindar el justo título de propiedad a los habitantes que han poseído legítimamente sus terrenos, otorgándoles así la seguridad jurídica sobre el derecho a la propiedad. Frente a ello, hemos decidido como grupo entrevistar al jefe zonal de ICA en la institución de COFOPRI, que nos ha permitido aclarar las dudas que se tiene entre COFOPRI y el Poder Judicial frente a los casos de prescripción adquisitiva de dominio. A continuación mostraré el audio donde nos permite aclarar todas las dudas que se tienen sobre ello. Muy buenas tardes, me presento, soy la alumna Camila Uribe Vargas y el día de hoy vamos a entrevistar al ingeniero Fernando Mercedes Lazo Quispe, soy coordinador supervisor de la oficina zonal de COFOPRI. Ok, el día de hoy vamos a establecer algunas preguntas en esta institución, la cual nos permiten ver el lazo que se tiene COFOPRI con el Poder Judicial. Dentro de la primera pregunta tenemos, ¿cómo se coordinan actualmente COFOPRI y el Poder Judicial en los procesos relacionados con la prescripción adquisitiva de dominio? Nosotros tenemos, de acuerdo al marco normativo, facultades y competencias para el proceso de formalización y saneamiento, con el ánimo de reducir la brecha de la informalidad en procesos de saneamiento en terrenos del Estado. Ese es un producto. Y también tenemos competencias y facultades en propiedad privada. En este campo, dentro de la propiedad privada, existían el proceso de regularización de la propiedad a través del procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio, tracto sucesivo o regularización, que hoy día se han mezclado en un proceso que se denomina procedimiento simplificado de regularización de la propiedad informal. Conlleva un tema de proceso. Pero nosotros como COFOPRI hacemos un procedimiento de prescripción masiva. Pongamos un ejemplo para ilustrar. Estamos haciendo actualmente el proceso de prescripción en el sector de Los Tronquitos, el centro poblado de Los Tronquitos. Es un centro poblado que tiene 185 lotes y está superpuesto sobre una propiedad de la Cooperativa Agraria de Producción. Entonces, hacemos el proceso de prescripción sobre la matriz y recabamos la información en el ámbito individual para que cada uno demuestre con su posesión y la documentación que ostente para poder hacer el proceso de prescripción. Pero el procedimiento de prescripción individual en el cercado de IC, que lo hacen a través del procedimiento judicial o notarial, ahí nosotros no intervenimos. Ok.
Entonces, ¿podríamos decir que no existe algún mecanismo que los una que tengamos nosotros alguna relación en un proceso, ahí no lo tenemos. Porque en un proceso individual lo tiene que ventilar el administrado a través de la avisación de planos con la municipalidad provincial y el procedimiento en sí a través de la vía judicial o de la vía notarial. Acá lo que hacemos nosotros es el procedimiento de prescripción adquisitiva administrativa contra el titular registral, que sería la cooperativa o un propietario, un tercero, ¿no? Pero sí tenemos que hacer todo el proceso, porque si hubiera un conflicto o un litigio entre las partes que estén en disputa sobre el derecho de propiedad y sobre el derecho de la posesión, COFOPRI también ahí se abstiene. Se abstiene. Ok, entonces podríamos decir que el papel que cumple COFOPRI es un papel más de invasiones, por ejemplo, o sea, un poco más grande que una propiedad. Ocupaciones masivas, ¿no? Ocupaciones integrales. Por ejemplo, no necesariamente tiene que ser una invasión, ¿no? Porque han sido ocupaciones que a través del tiempo se han generado, o probablemente el titular registral ya pues no ha fallecido y sus herederos forzosos, uno o dos de ellos, han hecho las ventas, la distribución de los predios y la gente ha ido ocupando y se ha mantenido en esa condición, y creo que el mecanismo que les asistiría sería el proceso de prescripción, ¿no? Claro. Para poder regularizar su derecho de posesión. Pero si este proceso viniera un administrado en forma individual a solicitarlo a COFOPRI, no lo tengo. Porque lo que hacemos es atender la posesión informal, el conjunto, que reúna los requisitos que establecen el marco normativo de COFOPRI para poder atender ese proceso en ese sector, pero de manera integral, no de manera individual. Ok. ¿Ha tenido quizás alguna experiencia o un expediente muy relevante sobre prescripción adquisitiva de dominio? O sea, por ejemplo, uno que sea un caso súper emblemático que haya sucedido, que ustedes, COFOPRI, hayan intervenido frente a este tema. ¿Se está refiriendo usted a prescripción nada más? Exacto, a prescripción nada más. Nosotros tenemos ejecutado prescripción en La Tinguiña, en el sector Las Monjas, el que está colindante al convento de monjas en La Tinguiña, en la zona D. Ese sector era un propietario particular y COFOPRI, a través del procedimiento, hizo el procedimiento de prescripción. Actualmente estamos pendientes de un proceso de prescripción aquí en Ica, en el sector de Zaraja, San Antonio de Zaraja, que está a la espalda del cementerio, que también es un titular registral que emitió documentos privados y que no han podido regularizarlos a través del tiempo. Si usted se imagina, atrás del cementerio, eso es una zona de la Ica antigua, ¿no? Y siguen todavía en una condición de informalidad, y hemos intervenido y tenemos ciertas dificultades porque hay pues superposiciones, duplicidades registrales que impiden el proceso llevarlo de una manera muy rápida y célere, ¿no? Aquí tenemos ciertas dificultades que poco a poco las estamos solucionando, ¿no? Ok, eso sería todo. Muchísimas gracias, ingeniero. Y esa sería la opinión que tiene el ingeniero de COFOPRI, donde se busca dar el justo título de propiedades.